uso de la palabra el senador Eduardo Enríquez Maya y se prepara el senador Iván Marulanda. Senador Eduardo Enríquez Maya. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo respetuoso a su señoría y a todas las honorables senadoras y los honorables senadores. 3 cosas muy breves para iniciar. La primera, cuando el mundo parece desmoronarse, nosotros en la Casa de las Leyes seguimos discutiendo sobre las sesiones virtuales y sobre las sesiones presenciales. En segundo lugar, el derecho es lenguaje, argumento y razón. Si hay algo tan bien distribuido, decía el señor Descartes, es la razón, porque cada uno cree tenerla suficiente. Y yo por eso respeto todas las intervenciones que han hecho los ilustres senadores y senadoras. Y una aclaración. El doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, él renunció a la ponencia del artículo 12, tema que nos tiene en conflicto al Congreso de la República. Esa redacción es de la doctora Cristina Pardo, del artículo 2. Contarles a ustedes con todo respeto que cada fin de semana yo escribo un editorial de algún tema. Y en esta ocasión escribí un tema que se llama Sesiones virtuales y presenciales, muletillas constitucionales. Y dice así: toda sentencia debe ser la síntesis dialéctica de los procesos judiciales previstos como instrumentos para impartir justicia. La palabra sentencia se deriva de sentir. La verdadera motivación no está en su texto, sino en la penumbra del ánimo del que juzga. Afectos, tendencias, sesgos, convicciones, fanatismos, todos los vaivenes del espíritu humano se reflejan en las líneas frías, largas citas y transcripciones, frases incomprensibles y farragosas y obiterdicta de la jurisprudencia. Sobre la sentencia 242 de 2020 de la Corte Constitucional, llaman la atención las siguientes declaraciones que generan profundas confusiones. Veamos. Señala la Corte, comillas, en estos términos el Congreso puede decidir en el marco de sus competencias orgánicas, utilizar las tecnologías de la información para el ejercicio de las funciones legislativas y de control político. Cierro comillas. Continúa, abro comillas. Esto por cuanto la decisión de sesiones de manera no presencial recae dentro de la exclusiva órbita competencial. Bueno, esa palabra no es castiza. Competencial del legislativo, cierro comillas. Con esta afirmación resultan, digo yo, sobrantes el decreto legislativo y la sentencia ya mencionada, y así nos habríamos evitado este mar de contradicciones. Se contradice cuando sostiene la Corte Constitucional, comillas, la Corte hizo especial énfasis en que la presencialidad en las sesiones de los órganos colegiados no puede impedirse, ni siquiera en razón de la pandemia, cierro comillas. Continúo, es decir, a pesar del contagio que amenaza a todo el mundo, tendremos que asistir al recinto. ¿Esta es la forma de respetar la autonomía? Congresistas al matadero, dijo la señora María Isabel Rueda en su columna del Tiempo. Y luego, confirma la contradicción señalando que, comillas, las sesiones presenciales no pueden convertirse de facto en una regla general, sino que debe propiciarse que, oigan bien señores senadores, en la medida de lo razonable y gradualmente, pero a la mayor brevedad posible, se retorne a la presencialidad total. Cierro comillas. Ahora sí yo pregunto, porque yo voté también por los señores magistrados de la Corte. Pregunto, ¿qué autoridad en su órbita, dicen, competencial,
puede definir qué es en la medida de lo razonable. ¿Qué es eso? Gradualmente. ¿Qué es eso? A la mayor brevedad posible. ¿Qué es eso? Y presencialidad total. ¿Qué es eso? Ninguna. Digo yo, ahora sí la confusión es total e irreversible. Del derecho penal recoge la Corte que la virtualidad es la última ratio. En lo posible, la función constituyente del Congreso debería hacerse de manera presencial, cierro comillas. Por lo anterior, yo, Eduardo Enríquez Maya, estoy de acuerdo con el salvamento de voto, que pocas veces se ha presentado de manera colectiva y con los argumentos de los honorables magistrados Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal, quienes dejan huella en la Corte por su creatividad jurisprudencial, junto a los honorables magistrados. Continúe, senador Enríquez Maya, por favor. Continúe con el uso de la palabra, por favor. Senador Eduardo Enríquez Maya, continúe, por favor. Muchas gracias. Dicen que el presidente Eisenhower, nominador de 2 magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, le preguntaron si había cometido algún error en su mandato y respondió, comillas, sí, 2, y están en la Corte. Habiendo dicho eso, el Senado de la República de Colombia se esmera en elegir para la Corte Constitucional a los mejores juristas para que luzcan la toga de esa alta dignidad. Eduardo Enríquez Maya, senador de la República. Y termino, señor presidente. Hoy se encuentra privado de la libertad un colombiano respetable, 2 veces presidente de la República, fundador de 2 partidos, el 8º presidente de la República que vuelve al Congreso después de que ocuparan esta dignidad Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, José Ignacio Márquez, Pedro Alcántara Herrán, Manuel Murillo Toro, Tomás Cipriano de Mosquera, Aquileo Parra y Álvaro Uribe Vélez. Un colega respetuoso, de todo a su actuar somos testigos, y un padre de familia a quien, a nombre de mi familia, mi esposa, mis hijos y mis nietas, porque ese es un pueblo que yo tengo el honor de tener a mi lado, le hacemos llegar nuestra voz de solidaridad y respeto al señor expresidente Uribe, senador de la República. Que a los jueces de Colombia los ilumine la justicia. Yo humildemente, como un hombre formado en la justicia, como un hombre formado en las leyes y como demócrata, expreso mi sentida voz de respeto y consideración y que ojalá la luz de la justicia y el derecho brille con luz propia. Muchas gracias, señor presidente.